Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos las personas que en este momento se conectan a Facebook. Esto es Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 que se emite todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Hoy en Sobre la Mesa vamos a estar conversando, vamos a estar retomando nuestro editorial del miércoles pasado porque precisamente el tema del día hoy pues tiene que ver mucho con ese editorial. En nuestro editorial estuvimos hablando sobre contar la historia, un tema que es bien importante y respecto a la Comuna 6 y de, por supuesto a las vidas de de todas las personas. Y hoy pues cuadra muy bien con el tema que vamos a conversar hoy, que es relatos de memoria, narrativas de construcción de barrios y seres populares, con un invitado muy especial que ya se los vamos a estar presentando. Primero, permítanme, yo hago los agradecimientos a quienes son nuestros patrocinadores, a quienes nos apoyan principalmente para que este programa y el que realizamos los días miércoles a través de la emisora Zona Radio 88.4 FM salga con todas las de la ley. Esos son nuestras familias. La familia Quintero Rodríguez, Mosquera Valencia, González Gutiérrez, Echavarría Gudelo y Echavarría García. A ellos, a estas familias, nuestros agradecimientos. En el agradecimiento también al apoyo que nos brinda los miércoles en el programa Sobre la Mesa, en la emisión radial, los 88.4 FM, la emisora comunitaria Zona Radio, a Camilo López que nos hace la conexión en los miércoles desde la emisora y que maneja toda la parte técnica de la emisora. Un saludo muy especial, pues también el apoyo de Elvin Pino Mosquera, que nos apoya con las píldoras. A Joana Piedraíta, que comunicadora social, que nos asesora en todo el tema de imágenes, de imagen y por supuesto de comunicación. A Hamilton Suárez, que también pues hace el apoyo aquí en la estrategia de comunicaciones, al igual que a Jorge Tobón. Ese es el equipo pues que nos acompaña aquí en la emisora. Antes de entrar al tema del día que nos convoca hoy, que tenemos preparado para ustedes hoy, pues vamos primero a escuchar el editorial para que nos sirva un poco de introducción para el tema que vamos a tocar el día de hoy en la emisión, en el tema del día de Sobre la Mesa. Vamos a ver el editorial. Sobre la mesa, nuestro editorial. La editorial para esta emisión se titula Contar la historia. Una de las obsesiones y manías del ser humano es la historia. Para ser más exactos o mucho más ambiguos, podría decirse historias en plural, y así ello le sumaría a ese nombre una especie de incertidumbre que abarca a la humanidad entera, al tiempo y el espacio. Resulta ser que desde el mismo instante en que una persona nace, deja una huella como parte del pasado y se suma a una escritura universal, a la cual todas las existencias de hombres y mujeres que han vivido antes y vivirán después han contribuido y contribuirán con su propia narrativa a la construcción de una memoria individual y colectiva que le dará sentido a su presencia, a su territorio, a las personas que le son cercanas y lejanas, a los hechos significativos que le han de recordar y a otros que han de echar en el olvido. Todo esto puede pasar desapercibido para muchos, es decir, que una inmensa cantidad de personas podrán pasar su vida entera siendo inconscientes de su historia y pueden morir un día sin haber pensado un solo instante en todo lo ocurrido. Sin embargo, es poco probable que alguien no recuerde, por más mínimo que sea, algún hecho, algún rostro o algún nombre. Estamos atados a la historia como a la vida misma y ello se hace más evidente cuando ésta se encuentra amenazada. La inminencia de la muerte en tiempos de pandemia acecha como una tragedia que pone en común la fragilidad que somos y hace pensar a las personas en un futuro incierto y a la vez en un pasado que pueda explicar la condición actual. A merced de la capacidad de conexión del mundo en el presente, el virus peligroso del COVID puede viajar invisible en los cuerpos y regarse por el mundo en tan solo unos meses, igualando la condición de humanos expuestos al deceso.
Por ello, quedarse en casa significa para muchos extrañar el afuera de la calle, para algunos es el hacinamiento odioso de la cercanía con los otros o la soledad de hacerse compañía a sí mismo en aislamiento. Para los desposeídos, el significado de la casa es el ahondamiento de la miseria y la pobreza. No tenerla o quedarse en ella sin nada que comer no es el mejor remedio para evitar el mortal contagio. La casa es también historia, es un archivo de memorias. Historia y pandemia se conectan hoy como dos condiciones que parecen hermanarse. Los científicos hablan de cómo otros virus han amenazado y diezmado a la población mundial, desde la peste negra del siglo XIV hasta el VIH, pasando por la viruela, el sarampión y la gripe española de 1918, que mató entre 50 y 100 millones de personas en tan solo un par de años. Por otra parte, los gobernantes aluden a la imagen de sus ancestros para buscar una unidad que les ayude a que la gente no pierda la esperanza y se lance al desespero y la sospecha. Los sacerdotes y pastores abren sus Biblias y buscan las conexiones de la fe en las parábolas de otros, para explicar el hoy. Los periodistas llenan cuartillas y tabloides que seguramente en 100 años ayudarán a entender lo que vivimos, y entre todos ellos está la gente del común, que a partir del simple recuerdo y del examen del pasado intenta entender a su forma la confusión que esta nueva realidad les ha causado. Actuar así en tiempos de pandemia es construir en clave de la historia. Basta con pensar en lo extraño que para algunos suena la vida cotidiana de hace unos pocos meses, que ya parece un cúmulo de hechos muy lejanos: cumpleaños, ir a fútbol, tomar cerveza en un bar con los amigos, ir a misa, la Feria de las Flores, elecciones, Halloween y ya pronto Navidad parece irse cancelando poco a poco en el almanaque 2020. Una de tantas preguntas para la reflexión es: ¿cómo estamos viviendo el presente y cómo se lo contaremos a los otros en unos cuantos años? Somos seres que cargan con la historia a cuentas. Solo el cuerpo humano es la evidencia de una evolución que no para. Llevamos un nombre que nos identifica, apellidos que nos atan a familias, a unos ancestros que vivieron antes y que permitieron nuestra vida. Somos parte de un territorio y a la vez de una comunidad con la que nos identificamos y que se ha venido construyendo con los años. El pasado toma relevancia hoy, porque aquellos que están más cerca de la historia, es decir, que viven su adultez, conciben de otras formas el futuro que un joven o que un niño. El hecho relevante es saber narrar lo que se ha vivido y cómo se ha hecho barrio, ciudad y mundo, a la vez que se es consciente o no de ser uno más entre tantos millones de personas que una a una también escriben su propia historia. ¿Cómo escribe usted la suya? Bueno, ahí escuchamos el editorial en la voz de Samuel Valencia González, que no nos acompaña hoy, pero que hace parte del grupo de presentadores de este programa. Aprovecho para saludar también a Jorge Iván Echavarría Agudelo ahí en la distancia y a don Oscar González Muñoz, que la pandemia lo tiene en acuartelamiento de primer grado. Entonces, un saludo muy especial para ellos. Bueno, hoy nos va a estar acompañando en la conducción del conversatorio con nuestro invitado, nuestro compañero Hamilton Suárez Betancourt. Él es historiador de la Universidad Nacional, magíster en urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, investigador en memoria, historia, patrimonio y lecturas territoriales con énfasis en la vida cotidiana barrial. Dejo entonces a Hamilton para que él nos presente a nuestro invitado. Hamilton. Muy buenas tardes, muchas gracias a quienes permiten el espacio, este espacio de encuentro, a la auditoría y a todos los demás compañeros que ya han nombrado y a aquellos pues que de manera discreta apoyan estas iniciativas tan importantes. Yo no quisiera empezar sin hacer un pequeño paréntesis, eh, muy propio pues del tema que estamos tratando, del editorial y del tema que vamos a tratar hoy, y es el dolor profundo o la pena profunda que nos causa la ausencia de la profesora Ana Catalina Reyes, que falleció el día de ayer, profesora de la
facultad o de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Medellín, rectora de dicha sede, y bueno, pues compartimos en algún momento pues sus enseñanzas y sus clases, pero nos llevamos un poquito recuerdo de aquellas los énfasis tan críticos que hacía la historia colombiana del siglo XVIII y XIX, así que bueno, la conservamos en un recuerdo y a sus familiares pues un abrazo fraterno. Cerrando ese paréntesis entonces, un poco paradójico con el tema que vamos a tratar hoy, que es la historia. La historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, dijo Marc Bloch, un historiador francés fusilado por la Gestapo nazi en 1944, y esa frase nos lleva a inferir que hay una relación indisoluble entre el ser humano y la historia. No es posible hoy por hoy concebir a la gente o a la humanidad sin historia, y la historia sin gente o sin humanidad. Somos inherentes el uno al otro, en una relación que no se puede romper, como lo decía el editorial. Y a eso va un poco la obsesión del ser humano por dejar huella en el presente y huella para el futuro. Una obsesión que parece existir desde el mismo... Desde el momento en que el ser humano se posó sobre la Tierra o dio, pues, yo a decir su existencia sobre la faz de la Tierra, y eso puede tomar diferentes formas, desde las terrestres, los petrolíferos, hasta todas las dimensiones técnicas y tecnológicas de la computación del hoy, pasando por la escritura, la oralidad, la construcción de dispositivos de memoria como los libros, obviamente las computadoras, las memorias, los USB, etcétera, etcétera. Parece que existiese una obsesión continua por el hombre de preservar su historia y sobre todo de dejar algunas huellas de quién se fue, quién estuvo, qué se dijo, qué se hizo, ¿cierto? Para que en un futuro, como lo decía el editorial, algunos comprendan cómo se vivía el hoy. Y por demás, esa pelea está perdida. Olvidamos más de lo que recordamos. No tenemos la gran capacidad, así tengamos a mano dispositivos de memoria o de resguardo o repositorios de esa memoria, de esa historia, porque cada elemento que vivimos, pues es imposible recordarlo o almacenarlo en un dispositivo, y mucho menos en la mente. Así que ya perdimos esa pelea con el olvido. Entonces, entre historia y el olvido, digamos que es mucho más contundente el olvido que la historia o que la memoria. Sin embargo, entre todas esas obsesiones y entre todos esos hechos que vivimos y que intentan dejar esos relictos de lo humano sobre el presente para el futuro, pues nos encontramos con hallazgos muy, muy bellos, hallazgos muy, pues que nos enganchan, ¿cierto? En este inmenso universo de las redes sociales. Y es precisamente eso lo que les queremos presentar el día de hoy. Pues hoy les contamos que nos hemos encontrado una serie de narrativas que han sido publicadas semana a semana desde el pasado 25 de abril, en un lenguaje descomplicado, sin tecnicismos, sin eufemismos ni erudiciones, en un lenguaje que alude a la vida cotidiana de cualquier habitante de un barrio popular de la ciudad de Medellín, en un lenguaje descomplicado y simple, que de alguna manera nos relata no una obsesión, sino una especie de propósito desinteresado de narrar una historia que empieza por la simple historia de un ser humano, pero termina convertida en la expansión de la historia de un territorio, de un barrio, de una comuna, de una ciudad e incluso de un país. Entonces, por eso tratamos hoy entonces de escuchar la historia desde esa serie de publicaciones que remiten inicialmente a un sector territorial de la ciudad de Medellín, de la Comuna 6, que es el noroccidente de la ciudad. Se trata del barrio, del sector de Miramar. Decimos barrio porque en aquel entonces, cuando se empezó a crear, pues la gente tenía en su mente la constitución de un barrio. Hoy por hoy, con el crecimiento de la ciudad y con la injerencia de la administración pública, pues se considera solo un sector, pero en sí sus habitantes aún se consideran, digamos, los forjadores y los habitantes primigenios de un barrio. Miramar se llama. Un nombre hermoso que, revisando los libros de historia,
alude a cierta añoranza, simbolismo y metáfora de aquellos que desde la montaña avistan el agua del mar. Pues evidentemente Miramar da cuenta de un barrio de la Ladera que por su ubicación tiene ciertos escenarios de miradores naturales, pero que no miran el mar, sino que hallan en el fondo del Valle de Aburrá el río que le da su nombre, el río Aburrá o el río Medellín. Entonces, poéticamente es muy bello porque es una metáfora de aquel que mira el mar desde la montaña con cierta poética de añoranza. Miramar es el barrio que vio crecer a nuestro invitado el día de hoy. Él es Juan de Dios Graciano Tavares, a quien le agradecemos mucho la aceptación a esta invitación, a narrar un poco cómo llegó a publicar esta serie de narrativas, a esta serie de publicaciones, ya son 15, ¿cierto? Que lleva semana a semana y que nos ha de alguna manera enganchado con una historia que, como lo decimos, contada con un lenguaje simple y descomplicado, pues refleja muchos aspectos de la creación del barrio, de la ciudad, pasando por por muchos aspectos políticos, territoriales, medioambientales, de organizaciones, no exentos de cercanías y conflictos. Pues bueno, Juan de Dios Graciano Tavares es historiador de la Universidad de Antioquia, graduado en el año 2008, es especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, es estudiante de la maestría en administración de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, fue subsecretario del Orden Civil en la Secretaría de Gobierno entre 2010 y 2011, fue coordinador operativo de rentas departamentales entre los años 2013 y 2015, fue subsecretario de Organizaciones Sociales en la Secretaría de Participación Ciudadana en el año 2016 y fue asesor de la Secretaría de Seguridad entre el año 2017 y 2019, adscrito al programa de paz y reconciliación. Pues bien, Juan de Dios, muchas gracias por aceptar esta invitación, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contento de estar con ustedes aquí hoy. Muchas gracias por la invitación a ustedes, a Víctor, a Hamilton, a Joana y a todos pues, los que han trabajado tanto con este tema del plan de las veedurías, que yo sé que no es nada fácil porque las veedurías, si no son escenarios de aplauso, siempre tendrán choques y siempre tendrán problemas porque cuando uno es veedor, generalmente a nadie le gusta que lo controlen ni que le digan nada. De todas maneras, le puedo yo anotar que a lo que decía Hamilton, sí, yo empecé a hacer estos escritos producto de lo que está pasando en este momento con la pandemia, porque vino una época como de shock, ¿qué hacemos? ¿En qué estamos? Y mi hermano y yo, pues teníamos pendiente una tarea desde hace mucho tiempo de mirar, evaluar, organizar las fotos que nos dejó mi mamá, que falleció va a ser 4 años. Y en una de esas, pues yo dije, pues hay mucha gente en esas fotografías. O sea, mi mamá era una mujer que mantenía fotos por todo, cuanto acontecimiento había. Tenía cámara desde hace, no sé, cuántos años, tal vez 40. Y al ver la oportunidad de organizar eso, de sacarlo, pues dije, no, pues esto hay que entregárselo a la gente, que no solo los que están ahí, sino toda la gente que quiera ver, que quiera conocer, y no puede ser así, publique esas fotos y no diga nada, ¿cierto? Esa es la iniciativa, de ahí nace. Una etapa como de selección, de mirar, de analizar y luego lanzarse a escribir. ¿Y sobre qué se escribe? Pues, y sobre todo un historiador, sobre la realidad, sobre lo que pasó. A veces a uno le da algo de pena, pero eso fue lo que pasó. Y cómo manejar lo que pasó, pues muy difícil. Es como negarse a uno mismo. Prácticamente, si yo no digo lo que a mí me pasó, pues habrá cosas que todo ser humano oculta o
pero definitivamente ahí es donde se juega el tema de la memoria y de qué sirve eso a las nuevas generaciones. Es más, muchas de esas cosas le sirven a uno mismo a esta edad, ni siquiera a las nuevas generaciones, a uno mismo, porque es como reflexionar. Pucha, ¿yo por qué hice esto? ¿Esto qué pasó aquí? ¿Yo en qué estaba? ¿Cuál era el momento de esto? Y ahí viene una cosa muy importante, que es como el primer mensaje, pues, que yo quisiera dialogar con todo el mundo, ¿cierto? Cada momento es un contexto. Hoy estamos aquí y este es un contexto. Dentro de una hora, el contexto va a ser otro. Esa es, entonces, esto es una oportunidad muy, muy bonita de trabajar cosas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro entorno. Muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y aquí estamos. Bueno, muchas gracias a usted, Juan de Dios. Pues bueno, hasta ahora, bueno, siempre uno llega, pues me imagino que a todos nos pasará eso, en algún momento de nuestras vidas, que llegamos en un momento donde es necesario mirar atrás, hacer balances, hacer reflexiones. Es como si uno se parara en una línea de tiempo y mirar atrás. Pues es de suponer que eso no le sucede a un niño o a un joven que a los 30 años apenas está, digamos, haciendo reflexiones o que piensa que todavía tiene todo el futuro por delante. Nosotros que de alguna manera estamos en el segundo tiempo de nuestras vidas, pues ya, como decía Guillermo Villegas, el artista de nuestra comuna, pues tenemos más pasado que futuro, entonces es necesario hacer balance. Por lo menos el balance que nos ha hecho llegar y que nos ha regalado Juan de Dios, pues hasta el momento han sido 15 publicaciones en su página de Facebook, que ya Giovanna nos va a regalar el enlace allí en los comentarios. Eso es más o menos una compilación de 60 páginas de narrativas. De esas 15 narrativas, son 167 fotografías que nos ha compartido, la mayoría de ellas reseñadas con nombres de los personajes que aparecen ahí, en algunas con años, ¿cierto? Es difícil tratándose pues de un archivo análogo, ¿cierto? Que como ya lo dijo Juan de Dios, ha sido parte pues como del legado de su madre y muchas veces pues esas fotografías solo tienen la información que la memoria alcanza a recordar. Pero entonces vamos al grano. Pues en la primera publicación que hiciste el 25 de abril, pues la titulaste 3 largos años de mi adolescencia. Digamos que eso fue, digamos, como la primera reflexión que trajiste a colación a partir de la revisión de esas fotografías. Y vos hablas ahí de unos personajes muy, muy bellos que para la poética del barrio son muy significativos. El camaján, el hippie, los rockeros, el pelo largo, aquella época de la marihuana, aquella época del rock and roll, de las esquinas, ¿cierto? Del pelo largo. Estamos hablando de las décadas del 70 y 80. Bueno, contanos de eso. ¿Cómo a esta edad, pues, mirando y oteando esa historia, cómo viviste vos esa época? No, pues es que ahí es donde uno dice, yo cómo estuve ahí. Yo cómo... Pero, mire, en estos barrios nuestros, en donde estamos tantas personas, porque es que somos muchísimos, en cada cuadra hay un montón de gente diversa. Y nosotros jóvenes, yo desde los 13 años más o menos, la curiosidad, digamos que el no haber conocido muchas cosas de esas que empecé a vivir, me llevaron a buscar relaciones distintas. Y en medio de eso, pues, me encuentro en toda parte porque cuando uno está curioso, casualmente en toda parte mira y ve lo que quiere ver. Entonces era en el barrio, era en el colegio, yo estudiaba en el San Vicente y había un muchacho que le decían el Canas, que era muy locato y arrebatado y andaba y de esos inquietos, fumaba marihuana, pero entonces obviamente no en el colegio, que alguna vez lo pillaron allá también. Y ese era uno de los que llamaba permanentemente como algunas personas, vení. Y como yo estaba curioseando ya también con gente en el barrio y pensando en el rock, pensando
pues obviamente todo ese impacto que uno recibe lo lleva a uno a que, a que va todos los días o cada día por medio, mira, hasta que terminé fue completamente metido en el mundo del rock de esa época, de los hippies, llamémoslo así, porque eran no los hippies del 60, ojo, porque esa generación yo no la viví, pero sí de compañeros y amigos que eran del mundo del rock más metidos que yo. Y fuera de eso, pues con mis amigos, como nos daba pena en el barrio, entonces nos bajábamos para Francisco Antonio Sea, nos sentábamos allá en una manga o en una, pues, junto a un árbol que hay cercano a la clínica La María, con gafas, casi que disfrazados, mejor dicho, a fumar marihuana. Esa fue una costumbre que cogimos inicialmente cada 8 días. Ya ese viaje nos lo tirábamos desde allá, desde Miramar, que eso es larguísimo hasta allá, y vuelva y suba. Mejor dicho, la traba se acaba subiendo, porque esa subida es brava, ¿cierto? Eso acompañaba que luego entonces buscamos una grabadora, conseguimos más amigos, y se volvió todo un mundo, dicho, el mundo del rock en Medellín. Eso cada día lo hace a uno meterse más. Y hay una cosa de lo personal que yo sí quiero destacar que yo creo que incidió mucho en eso, y es que pues mi mamá quedó sola con nosotros dos porque mi papá se separó, se fue. Y entonces, claro, mi mamá al comienzo no se da cuenta de nada. Eso al comienzo era un secreto absoluto hasta que ella empezó y la gente a contarle. Esa parte se da precisamente por problemáticas que existe también en los hogares. Y es mi mamá cómo hacía para dejar de trabajar. Pues ya hoy en día uno reflexiona sobre eso y uno dice, sí, definitivamente yo tuve esa oportunidad de hacer eso porque también tenía problemas y había unas dificultades en la casa muy fuertes a nivel económico. Y uno dice, claro, otra opción, pues prácticamente no hay opciones. Es que uno se va al Miramar o a esa época y dice, no, todavía no estaba ni la cancha de basquetbol, que después fue como llegando y ya uno se metió más en el deporte. El liceo que ni existía, o sea, nosotros teníamos que bajar hasta Córdoba a estudiar. Eso era un camino larguísimo. Todo eso pues son como las circunstancias y por eso ahorita decía los contextos. Ahí resulté yo involucrado hasta que ya eso me cogió ventaja de todos los días en ese mundo, que era el mundo del trasnocho, que era el mundo de entrar ya a la casa a las 2 de la mañana, 3 o quedarme hasta el otro día, porque a veces también me incomodaba tocar la puerta y no, venga, yo espero hasta las 5:30 que mi mamá se levante. Todo eso, pues, para decir de que es una cosa que lo va llevando a uno y te lo digo así, o se los digo así, cualquier persona definitivamente puede llegar y después nunca volver a salir de ahí. Y eso se ve en todos los tipos de, de mundos, de drogas, de niveles, de estratos, de todo. O sea, eso es, pero bueno, ese ya es otro tema, es que ya tendría que ver más con el tema menos histórico, más de la drogadicción, más del análisis científico de las salidas que debe tener todo esto, ¿no? Claro, Juan, pero no deja de existir cierto carácter de valentía pues al desnudar un poco pues esa historia tan íntima pues de algo que ahora incluso se ve un poco tabú, ¿cierto? Pero adelantémonos un poco en la historia, en las narrativas que nos compartiste, ¿cierto? Vamos a la segunda, ¿cierto? Al viaje a Cúcuta. Decía usted ahí que tenía 17 años, cuando entonces sintió ese impulso de alguna forma de romper
con los escenarios y los paisajes locales y le das impulso de viajar, ¿cierto? A Cúcuta, norte de Santander, donde un tío suyo, ¿cierto? Y se va, digamos, de aventura, un poco pues, un poco mucho con los bolsillos vacíos. Bueno, ¿cómo fue ese viaje hasta allá? Pero más que el viaje como tal, lo que interesa es como, bueno, ese impulso de desconexión con el territorio, esa rebeldía juvenil que lo llevó a usted a tomar esta decisión. Sí, yo cuando en algún momento me enfermé, pues me dio una fiebre y una gripa tremenda y me quedé en la cama casi una semana. Y digamos que yo pensé, esto es producto de la vida en que yo estoy definitivamente y me estoy quedando pues sin nada, porque ya se perdían las relaciones familiares, se perdían muchos amigos, pues tenía muchos, pero del mundo precisamente en que estaba diciendo que era, dije, yo no puedo volver a andar en esto, ¿cierto? Efectivamente, pues 2 meses me dio resultado. Y a los 2 meses yo sentía esas tentaciones de, como de, bueno, yo, ¿qué más hago? O sea, no dice, ¿qué más hacía? Pararse en la esquina. Pues aproveché que había un tío por ahí viviendo en Cúcuta hace muchos años, hacía muchos años, que tenía más o menos la idea de dónde ubicarlo. No sabía exactamente dónde, tenía más o menos la idea. Sabía que era agricultor del arroz y todo. Y dije, no, pues me voy. Y si no hay plata, de todas maneras me voy. Ese viaje, que fue un viaje de 20 días, digámoslo así, fue el que me sacó de todo el contexto de donde estaba en Miramar, ¿cierto? Y me llevó a vivir otras cosas, pues. Yo ahí comento como Carlos Mario, que fue un hombre que andaba en un jeep y me recogió pues de casualidad en esa aventura y nos metíamos a la familia de él y bueno, era un mundo totalmente distinto porque nos fuimos por Bogotá, él iba por Bogotá también y fuimos a Villavicencio. En Villavicencio me motilé por muchos años, tal vez llevaba yo unos 6 años, 7 años que yo no me motilaba y nada más me cortaba pedacitos de pelo así de vez en cuando, pero ya dije no, me voy a motilar, yo no voy a vivir anormal aquí dentro de toda esta gente. Y llego a Cúcuta totalmente motilado, o sea, mi tío ni siquiera me conoció de pelo largo. Ese tiempo, digamos, porque súmele otros 2 meses, hasta buscar 3 meses en total, más los 2 iniciales que llevaba sin droga, pues ya en Medellín, un 1 de enero, justo un 1 de enero, en otra tónica totalmente distinta. Y uno es tan ignorante, ya pues esto que, eso no lo digo ahí en la narración que hago, ¿cierto? De esa manera, que yo hasta decía, pero mi mamá no me trató bien en este tiempo, y llega uno como hasta resentido, o sea, hasta le quedan debiendo, ¿sí? Y me abrazó, y yo no la abracé. Entonces, ya hoy, cuando uno pasa todo esto y uno dice, uy, o sea, fuera de eso, me entró a deber después de todos los perjuicios que yo estaba causando ahí, ¿cierto? De ahí en adelante, un amigo, Tancha, que yo lo menciono ahí, Freddy se llama, me dijo de una, hey, vení, vamos a hacer este trabajo allí, aquellos apartamentos de Altamira, y arranqué con una energía inmensa, pues inmensa, ya estaba, mejor dicho, como se dice, de pelea en todos los campos, pues, y ahí sí totalmente radical en términos de que yo dije, no vuelvo a meterme en el bajo mundo de esta manera, porque yo ya sé que el día que me meta, jamás vuelvo a salir de ahí. Y lo más grave ni siquiera fue una sola droga, yo mezclé en toda esa etapa
la marihuana con el bazuco, que yo creo que es muchísimo más dañino, en donde ya los pulmones empiezan a fallecer, pues a llenarse de huecos, como se dice. Y empecé como una etapa de sanar todas esas cosas, empezar a hacer ejercicio más disciplinado. Eh, y ahí es donde el médico, a ver qué pasaba, cómo estaban los pulmones. Y dije al médico, yo estaba en esta situación y me hice un examen de pulmón, pues todo eso. Eso fue, digamos, un primer año en el que con Freddy compartimos mucho y fue como todo un año sabático de recuperación, digamos, de la vida de la droga, porque, digamos, la vida de la droga, yo ya estaba casi en la calle. Es que la situación era crítica, o sea, no era de pequeñas aventuras semanales, era casi en la calle, o sea, pidiendo plata para la droga y todo lo que ya sabemos de cómo a veces uno se puede ver en esas. Entonces podemos concluir o de alguna manera entender que ese viaje físico hacia otros paisajes, hacia otros territorios también fue, digamos, como una especie de viaje interior, ¿cierto? Sin entrar pues a lo metafísico, ¿cierto? Sino también pues de una experiencia que lo desconecta a uno y lo ayuda a ver, ¿cierto? Pues como a mirarse para adentro, como dicen por ahí las abuelas. Y eso se conecta también, pues, estamos hablando de tus 17, 18 años, donde vos ya, según lo que nos has compartido en las narrativas, pues empezaste a ver precisamente después de la llegada de Cúcuta una especie de nuevos escenarios, de nuevos mundos, de nuevos espacios, sobre todo de participación y un cuestionamiento permanente por la vida, del papel que estabas cumpliendo frente a la realidad territorial, regional, local y nacional. Y eso, según lo que nos compartís, pues te llevó como a hacer una pequeña reflexión y a cuestionarte sobre tu papel de ser humano frente a esa realidad. Eso le llevó de alguna manera encontrar unas voces pares u otras personas que también se estaban cuestionando sobre el papel del ser humano, sobre la transformación social en la vida. Y aquí viene pues entonces el tema que primero pues conocer gente que te escuchó y que te dio la mano pues en ese sentido, pero también lo que nos narras en la tercera y cuarta publicación. La tercera, el viaje al departamento del Cauca, y el cuarto, una etapa trascendental. Lo traigo a colación porque, y me gusta mucho ese nombre de trascendental, no solamente porque se dio en un momento de tu vida, pues, muy decisorio, los 18 años, legalmente la mayoría de edad, sino también das, digamos, como ese paso certero hacia la participación, hacia el involucramiento o hacia la militancia política en una organización que por demás fue protagonista de los cambios más importantes de finales del siglo XX en Colombia y que aún pues hoy tiene mucha relevancia, como es el M-19. Entonces, contanos un poquito cómo esa rebeldía y esa desconexión territorial desde ese viaje a Cúcuta terminó siendo también un viaje interior y una conexión con una conciencia de la realidad política del país. Desde los 13 años, cuando te digo que estaba en esa inquietud y en esa curiosidad de la marihuana, yo ya tenía síntomas y pensamientos de mucha rebeldía, esa es la palabra. Y a los 15 años, con mi hermano estudiaba en el Liceo Lucrecio Jaramillo, que quedaba en el horario contrario al Liceo Antioqueño, en el mismo sitio, Liceo Antioqueño, pero en el horario contrario. O sea, en la mañana funcionaba el Liceo Antioqueño y en la tarde Lucrecio. Y allá hacían muchos paros. ¿Qué pasó? Que en uno de esos paros, pues nos dio por decir, bueno, nosotros vamos a apoyar eso también, algunos de nosotros. Y nos fuimos y hicimos unas de esas bombas caseras y ese intento fallido terminó en que íbamos a tomar un carro y nos cogieron.
Pues eso estaba ahí, esa rebeldía ya estaba ahí. No, ya uno pensaba que el país tenía que cambiar, que esa era la forma en ese momento. Y cuando ocurre, digamos, esa etapa de tranquilidad, digamos, de salir del mundo de la droga, llega la conexión y la relación con todas las personas que tenían relación con el M, y era una época de muchas, la década del 80 en la zona noroccidental fue de muchas cosas, de paros, de revueltas, en Castilla, ¿no? Habíamos sido testigos en muchas de esas, aunque no teníamos relación con nadie. Uno sabe que allá estaba todo el mundo, que había gente que tenía relaciones con el EPL, con el ELN, con todos los movimientos habidos y por haber, estaban en la zona noroccidental. Pero nosotros no teníamos relación con nadie. Cuando llega una relación con la gente del EMI, nos hacen esa invitación a varios de nosotros. Dijimos, vamos a discutir, vamos a mirar de qué se trata todo esto. Se hablaba mucho pues de la defensa de la democracia. Nosotros nunca nos dijo el M, venga, vamos a promover el comunismo. O vamos a promover. Esta es la hora en que yo no me he leído El Capital de Marx, sino en un librito pequeñito que lo ponen a uno en la universidad un ratico. Y hubo un semestre en que un profesor dio muchas clases y habló mucho del tema, pero no fue demasiado, o sea, todavía no puede uno decir que es el tema que uno conozca demasiado. Hablamos mucho del tema de la democracia y del tema de la transformación por esa vía armada, pero no precisamente diciendo vamos a acabar con todo el Estado ni con todo lo que existe para crear otra cosa, sino que hablábamos era de la transformación. Y esa fue una de las invitaciones que me hicieron de ir al Cauca, donde también, digámoslo así, que eso fue 5 meses. Tuve la oportunidad de conocer gente muy, muy valiosa y que en ese momento era gente que promovía, que yo digo que realmente de convicción, una transformación en Colombia. Yo creo que eso ocurre justo en un momento en que el país empieza, si bien apoya esa batalla, el país empieza a reflexionar y termina en una coyuntura, que es que en el 90, cuando estaba Virgilio Barco de presidente, se ponen de acuerdo y dicen, hermano, esto hay que acabar porque esto ya, la guerra no es el método aquí. Entonces en el Cauca con Pizarro en ese momento es el máximo dirigente de esa organización, y empieza a hablar de una guerra en la que no se toque al ejército, en la que no es contra el ejército, en la que es contra los que realmente tienen el poder y todo ese cuento. Entonces digamos que eso se convirtió en un discurso convincente, y de ahí sale, digamos, una corta etapa en la que si bien habían unos quehaceres políticos, sobre todo pues en lo político, porque yo me destaqué mucho en la relación con lo político en la zona noroccidental, hablando con líderes, con comercio, pues era una cosa muy, muy, muy política y muy urbana. Y tipo 87, 88, que más o menos ocurre toda esa etapa trascendental, 89, empieza el proceso de negociación. Entonces fueron 4 años de pura conexión política, de mucha disciplina política, de mucha lectura, actualidad política y social. Y ya viene el proceso de paz, y viene entonces lo que yo después te escuché ahorita decir, la etapa trascendental, que es solamente incursionar en la vida política. Era la nueva constitución, entrar a promover la constituyente del año 91. Y en esa constituyente
pues sí que es cierto que llega un montón de gente y uno apenas pues los empieza a ver por primera vez y que uno dice, hombre, esta gente como que sabe mucho. Pues yo había llegado a esas instancias de 19 años, no había terminado el bachillerato por esa indisciplina. Yo tenía ese desorden del que venía pues de vida, ¿cierto? Eh, Hacía muchas lecturas, pero definitivamente uno se impacta mucho con el conocimiento, con los debates. A esa constituyente llegó Álvaro Gómez Hurtado, que era una lumbrera, era no, pues, inigualable, diría yo, en conocimientos. Llegaron muchos liberales conservadores de una talla enorme, y de un nivel de debate que, que a mí particularmente en ese instante me generaban un impacto tenacísimo. Yo decía, esto es verdaderamente un pluralismo. Mejor dicho, la constituyente fue como en ese momento, este es el país que queremos, un país en donde se pueda discutir, en donde todo el mundo esté en igualdad de condiciones en este debate allá, ¿cierto? Pues era un sueño, ¿cierto? Obviamente después vinieron cosas muy tesas, muy dolorosas, mataron pues a Pizarro, en esa época mataron muchos, y es, digamos, las peleas eternas de que el que tengo la razón soy yo y el que debo hacer eso soy yo y el del poder soy yo, y vienen las polarizaciones y uno dice, pucha, nosotros no vamos a ser capaces de, de vivir todos tranquilos en este país, sabiendo que se puede, ¿cierto? Y hemos visto mucho en eso el ejemplo europeo, incluso lo que pasó en Rusia, que es cómo cae todo ese totalitarismo y empieza un régimen, digamos, muy distinto. Pero bueno, eso es parte del sueño, o sea, toda esa parte, toda esa etapa, no deja de ser un sueño que uno vive, que uno y que también uno no puede negar. Hicimos parte de esa historia, hicimos parte de una transformación hacia esa nueva constitución, hicimos parte también de un conflicto, porque yo también digo, cualquier tipo de promoción que se hubiera hecho de la violencia en ese momento histórico le hizo mal a la sociedad. Y ahí también hay una responsabilidad que se tiene que asumir y se ha asumido por muchos actores, pero es un debate que en muchos escenarios no se ha dado. ¿De qué manera hemos incidido nosotros en cosas que son tremendamente también negativas? ¿Qué responsabilidades hay, por ejemplo, en la nororiental cuando los nachos siguieron el ejemplo de las armas, o cuando muchos grupos delincuenciales siguieron ese ejemplo del narcotráfico, de las armas, de la vida eh, en armas de manera permanente? Y cómo subsanar y cómo trabajar para que las nuevas generaciones pensemos y piensen en desarrollar proyectos que definitivamente es diferentes, que las nuevas generaciones están asumiendo proyectos completamente rincones de los barrios nuestros. Pero bueno, eso es otra parte, pues, que también es muy larga y aquí No, como que cada pedazo. como todo en la historia, es largo e incompleto, ¿no? Pero ¿quién pensaría que un vecino nuestro de la Comuna 6 pues estuvo, digamos, de testigo presencial en esos episodios que, como vos bien decís, para muchos jóvenes hoy en día les son desconocidos? Para uno que de alguna manera pues estuvo presenciando algunos episodios de la historia o que los conoció a través de la memoria oral o textual, ¿cierto? Pues no son familiares, pero para otros no. Para los jóvenes de hoy en día,
el tema de la constituyente parece un pasado lejano de siglos, ¿cierto? Pero vea, pues tenemos una memoria viva acá, en lo más cerca que podemos. Entonces, claro, yo recuerdo pues en esa campaña presidencial, no solamente Pizarro cayó asesinado, también Bernardo Jaramillo, Galán, ¿cierto? En una época de una violencia convulsa que marcaba al país como uno de los más violentos del mundo, e incluso Medellín también, ¿cierto? Bien decía, o dijo, o tituló Patricia Lara, la periodista, un libro llamado Siembra vientos y recogerás tempestades, ¿cierto? Que narraba de alguna manera pues como la historia oral de 4 de los militantes y fundadores del M-19, Payá, el mismo Navarro Wolf, el mismo Pizarro León Gómez, Jaime Bateman Cayón, ¿cierto? Un libro fundamental para entender el tema del conflicto en el país y de estas organizaciones que de alguna manera buscaban, y de alguna manera el M-19 lo logró, ¿cierto? Es histórica la fotografía o la imagen de la firma de la Constitución del 91 entre las 3 fuerzas, digámoslo así, políticas del momento: el liberalismo representado por Serpa, el conservadurismo por el asesinato también Gómez Hurtado, y por el candidato o el representante del M-19 en ese momento, o de la Alianza Democrática de M-19, Navarro Wolf. Pero bueno, tenemos ahí en puntos suspensivos porque ya Joana me está acosando un poco para leer los comentarios que han suscitado o que han publicado acá nuestros seguidores y oyentes en la página del Facebook. Adelante, Joana. Bueno, saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo de la página de Facebook de la Veeduría La Comuna 6. Saludamos a Paunera Lesis Álvarez, Dalia Henao Carvajal, Leslie Cardoso, Luis Fernando Vázquez, Héctor Noreña, Diana Gómez, Sara Graciano, y a todas las personas que nos han dejado un saludito por los comentarios de Facebook, y voy a leer algunas de las opiniones que nos han puesto. Edilberto Zapata Gil dice: acabo de llegar, un grato saludo a tiros y troyanos, pero sobre todo a vosotros que trabajan mancomunadamente con nosotros, y con ellos y sin ellos. Un abrazo desde la distancia, pues la cuarentena no me deja acercar a Medellín. Luis Fernando Velázquez nos dice: en estos tiempos reclaman a la historia la verdad. Gracias, Juan, por tu verdad. Contribuyes a la memoria. En otro comentario, Luis Fernando también nos dice: los recuerdos aluden a lo que somos, presionando lo que debemos o queremos ser, y nos reclaman lo hecho y lo no hecho. Sara Graciano nos dice: un saludo, una historia valiente y de voluntad arrolladora. Por acá también Angie Gómez nos dice: gracias por esos espacios que nos llenan de historia. Edilberto nos vuelve a poner otro comentario que dice: saludos Graciano, y digo estas palabras, abro comillas, hermano, me voy a ser historiador, cierro comillas. Sabes que no distinguimos, pero no sabíamos de nuestras vidas. Un abrazo. Diana Gómez también nos dice, por acá un comentario cuando estaban hablando sobre el Liceo Antioqueño, dice: el Liceo Antioqueño fue un referente de desarrollo político de los jóvenes que estudiamos allí. Estos son algunos de los comentarios que tenemos a través del Facebook. Invitamos a todas las personas que nos están viendo, que si quieren dejar alguna pregunta para nuestro invitado, lo pueden hacer, que por acá los estamos leyendo. Muchas gracias, Joana. Sí, invitados pues a que nos expresen a través de la caja de comentarios todas sus preguntas e inquietudes. Pues mire, Juan, resultó siendo inspiración para otros y precisamente de eso trata la historia. Entonces, retomando la conexión con esa militancia y esa conciencia social que habías adquirido de joven, pues eso le llevó pues también a establecer una participación activa dentro de su escenario, entre comillas, natural, que era el barrio, ¿cierto? Entonces, en la sexta entrega de tus relatos, nos hablas de los convites, ¿cierto? De los convites, aquella
aquella concurrencia de vecinos, amigos y familiares para la resolución de un problema individual o familiar que terminaba siendo común, ¿cierto? La construcción de una calle, de una cancha, de un salón social, el aporte a la iglesia, la tirada de una plancha, la construcción del aire, la pintada de una casa, etcétera, etcétera. Ese tema de los convites tan propio de los barrios populares de Medellín es, digamos, un hecho que tiene una trascendencia histórica fundamental para la constitución de nuestro paisaje barrial. De hecho, creo que una de las asociaciones de mujeres de acá de la comuna acaba de ganar un estímulo de investigación en presupuesto participativo de este año, precisamente para hacer una investigación del convite, ¿cierto? Porque obviamente todos estamos cruzados en estos barrios populares por alguna acción de convite. Contanos eso y cómo esa conciencia de participación y de militancia pasó de lo político a lo comunitario a través del convite. No, esa sí venía de mucho antes de... Yo llegué a Miramar y tenía 7 años y siempre vi convites. En la principal era muy común, junto a un tranquilo, allá del antico que vivíamos, era muy común ver que con el mero hecho de que una persona descargara afuera de su casa una barqueta de gravilla, ya los vecinos estaban. ¿Cuándo es la vaciada? ¿Cuándo es la vaciada? ¿Cuándo es el convite? Todo el mundo se ofrecía gratis a ayudarle al vecino a construir. Lo recuerdo perfectamente porque pues mi familia también fue muy numerosa y muchas veces, no solamente pues ahí, sino en muchos otros lados, que eso se repetía y que eso le servía demasiado. La gente ya sabía que no era no comprar los materiales y que ahí tenía lista la construcción y no era con ingenieros. Bueno, eso era lleno de personas que, ¿cuál sabe más? Todo el mundo sabe. También explico ahí que era, como decía mi mamá, a la guapachapanga, pues que se hacía muchas de esas cosas de poner un cable por fuera del muro y después cuando llegaba la hora de revocar le tiraban mezcla ese cable y lo tapaban y listo, así no tuviera tubería. Pero era la forma en que se hacían esas cosas en esa época. Entonces, claro, Picachito, por ejemplo. Picachito sí nos tocó ver, no tanto en el 12 de octubre, que ya, digamos, el barrio estaba urbanizado cuando la gente llegó. Le tocaba así para echar terrazas o para ampliarlo. Pero barrios como Picachito, barrios como toda esa zona de la Y, que había un señor por allá que incluso creó un comité que llamaba es que los destechados. A mí me parecía como chistoso ese nombre porque el señor era completamente radical con su postura de que él era un destechado, ¿cierto? Que él vivía en un ranchito, pero muchas veces se generó, un señor de una familia, unos 5 hijos, solidaridad para ayudarle al señor y a otros vecinos, porque él también ayudaba. Era una cosa maravillosa, hombre. Yo digo que las cosas más importantes que como sociedad hemos disminuido fuertemente es eso de los convites. Eso de coger un tarro, que eran unos tarros de grasa, de esos que echaban grasa de cerdo, como de lámina, y los adaptaban con un pelo agarrar bien y subírselo al hombro. Entonces, eso que ya hoy no se hace así, ¿cierto? O se hace parecido, pero como cada vez tiene como menos voluntarios, como un vecino muchas veces tiene para el material y no tiene para los trabajadores y se queda varado por eso. Hace como un año escuché una historia de una familia que fue a construir un segundo piso en un barrio
y, y que llegaron los pelados del combo a decirles, venga, nos tienen que dar una cuota por construir, o sea, para rematar el problema. O sea, le piden una vacuna a la gente que porque va a construir una cuota. ¿Verdad? Todavía la gente está haciendo un esfuerzo, muchas veces un crédito. Ese tema es para tocar la solidaridad y para tocar el tema de la bondad, de la necesidad de la humanidad de recuperar las posturas bondadosas y solidarias para poder empezar a decir, venga, cambiemos esto. Eso es un tema como similar al del medio ambiente. Hombre, si yo ya sé que estoy acabando con el medio ambiente porque no hago cosas mínimas que debo hacer, entonces yo mismo soy el parte de ese conflicto. Entonces, diario la gente es feliz hablando, como alguna vez lo fuimos, del Estado, pero ese Estado somos todos. Esa es la reflexión que, pues digámoslo así, se ve como si fuera muy sencilla, pero el paso de que yo salga aquí de mi puerta y sea solidario con el vecino, es un paso que si no damos, cada día estaremos, porque es que además todo tiende como a empeorar si uno no reflexiona en qué momento lo va a mejorar. Ustedes saben que todos los caminos, eso es una cosa como ligada a la raza humana, que es, si yo empiezo a dejar que las cosas se dilaten y sigan, pues así seguirán, hasta que yo no tome la determinación y haga una cosa diferente. Ese tema de la solidaridad con los vecinos, que no, yo hoy no lo diría solo por el convite de la construcción de una pieza o de un techo o de lo que fuera, sino en todo, en esta pandemia también, y todo hay que decirlo, se recuperó mucho en eso, mucha gente recogiendo, aportándole a los vecinos. Yo creo que todos lo vimos. Cuando uno va andando y ve mesas en donde decía, ponga lo que quiera y llévese lo que quiera, lo que necesite. Salieron miles de mesas en todos los barrios y en todos los municipios del país diciendo quién está necesitando de esto. Esa es la reflexión producto de esa época de un gran amigo que tomé como ejemplo ahí, Pablo Becerra, que ya falleció y que nos ayudaba a todos. Yo no vi nunca a Pablo Becerra, que es oficial del SENA, él se volvió oficial de construcción en el SENA. En esa época no había casi, eso no existía y él era uno. Y se le ofrecía a todo el mundo a decirle, venga, y si no tiene plata, no hay problema, págueme después si puede. Y era un gran ejemplo, lo puse como referente de toda esa historia que yo viví en carne propia con él y con todos los amigos, de poder hacer esa terraza y otra terraza precisamente por la solidaridad de todos ellos. Esa es la cosa bonita y que hay que destacar de los vecinos y amigos, que gracias a ellos... Sí, hay una concreción de esa conciencia social a través del trabajo comunitario, ¿sí? Y así poco a poco, a través de la incidencia personal, pues se fue configurando todo un tejido, ¿cierto? Toda una construcción de un territorio, en ese entonces, pues, de un barrio, de una comunidad entera. Yo te quería preguntar, Juan de Dios, porque vos hablas frecuentemente de algunas instituciones allí en estos relatos, ¿cierto? El colegio, sobre todo la iglesia, digamos algunas familias, algunos personajes, pero ¿qué instituciones de alguna manera incidieron directamente en ese imaginario de cohesión social del barrio, en esa época del amor? Sí, lo que pasa es que cuando yo empecé las narraciones, había dejado una parte atrás que era demasiado importante y que después retomé, que fue la época en que fui acólito. Es que son unos pasos, por eso yo digo que cualquier persona está sujeta
a los cambios y que siempre hay que estar como atentos, bueno, ¿a dónde vamos? Y que, porque yo de 10 a 12 años, tenía 10 años cuando entré a ser acólito, y la referencia era, pues, la iglesia. La iglesia. Casualmente esa iglesia de Miramar hoy está en mero lote otra vez porque la construcción era tan antigua y tan débil que la tuvieron que volver a tumbar porque ya estaba cayéndose y era un peligro. Y hace poquito, hará un mes, que vi un video en el que veo el lote como yo lo conocí, ¿cierto? Es la iglesia, era uno de los referentes y uno de los trabajos colectivos que hacíamos. Toda esa parroquia se construyó producto de la solidaridad de la gente del barrio. Y había un grupo, pues, de personas que ayudaban mucho en el barrio, que es la acción comunal. En esa época, uno de los fundadores del barrio Miramar fue don Lázaro Velázquez. Y el señor Lázaro era casi enfermo por el barrio, mejor dicho, intenso, como lo llamamos hoy, intenso. Y se juntaba con la familia, pues que además era una familia numerosa, de muchos hijos, uno eran como 12 o más. ¿Y cuál más intenso en todo lo que hacían en el barrio? Prácticamente era como niños del barrio. Todo el mundo lo respetaba y yo me hice un amigo de Fernando Velázquez, que por ahí lo escuché, que vivía en el barrio Miramar. Y llega también otra familia, la de don Aníbal. Entonces, esos señores hicieron un corrillo de gente enorme. Y todo hay que decirlo, pueden ser lo que nosotros llamábamos en nuestra juventud los godos del paseo, los conservadores del paseo, pero eran los que más le ponían el hombro a toda tarea que salían. Entonces, ahí es donde también nosotros tenemos que tener unas reflexiones muy amplias, de decir, hombre, esto definitivamente como barrio, como comuna, como país, tiene que ser entre todos. Y ese referente, pues yo después de eso tuve una cercanía muy grande en la década del 90 con el padre Carlos Arturo Gil, que era el párroco con el que hicimos todos los procesos de paz con los grupos de la zona. Pero no es que fuera pues tan cercano en irme todos los días a la misa y todo eso, sino que hacíamos un trabajo social, comunitario. Esa es una de las fuertes. Los colegios, obviamente, eso, comenzando porque cada colegio de la comuna ha sido una lucha. Desde afuera ningún concejal ni ningún funcionario va a ver que se necesita un colegio en un barrio. Es muy difícil. Y tiene que ser la misma gente la que empiece diario desde todos los lados. Entonces nos poníamos de acuerdo, bueno, dígale usted al concejal tal, dígale usted a este, nosotros a este. Hasta que en algún momento, en la década del 90, se logró pues lo del Liceo Kennedy, el presupuesto por parte de muchas organizaciones. Estaba la Simón Bolívar, estaban las acciones comunales, estaban los líderes políticos, sociales, eso, de la urgencia que era eso, ¿cierto? Y ese, obviamente con la escuela Minerva, son referentes, la escuela Picachito y Picacho, del entorno nuestro, toda la gente, es muy difícil que haya una persona adulta que viva ahí que no haya pasado por una de esas escuelas. Mejor dicho, la más lejana ya en este instante será la Carolina, de resto, todas son cercanas a alguna de esas personas adultas que ya hoy viven en la zona. Entonces, son esas, el ICBF, que tiene un legado histórico en la comuna, no solamente por las madres comunitarias, sino pues después por las madres FAMI, después por las madres lactantes, después, pues, mejor dicho, es una historia que hay que coger de esas señoras que han ayudado con los niños de las familias, porque eso era un problema.
la gente tenerse que ir a trabajar y no tener con quién dejar los niños. Y esa solución la dio el ICBF. Seguramente se me escapan muchísimas, pero yo destacaría que esas son 3 de las instituciones que en el pasado, en la década del 90, más posibilidades y más oportunidades de trabajar en los barrios y que dejan un legado histórico invaluable en las comunidades nuestras. Claro que sí, y es apenas evidente cuando uno revisa la historia urbana, sobre todo estos barrios populares de la nororiental y la noroccidental, la incidencia de esa institución. Nadie, pues muy pocos hoy creen en el poder, por ejemplo, cohesionador de instituciones como la Iglesia, la Universidad de Antioquia, las bibliotecas populares y comunitarias, los comités de cuadra, las mismas organizaciones artísticas y culturales, que ese es el siguiente punto que quiero tocar, ¿cierto? Siempre dentro de la historia de la comuna, dentro de la zona noroccidental y específicamente en la comuna 5, Castilla y 6-12 de octubre, pues es relevante y evidente el papel de las organizaciones artísticas, sociales y comunitarias dentro del devenir político del territorio. Pues particularmente en la Comuna 6, pues están las organizaciones históricas, la Corporación Simón Bolívar, Picacho con Futuro, la misma Construyendo, las Casas de la Cultura, la misma Corporación Casa Mía, y hay una entidad o una institución que usted nombra en la narrativa número 14, ya vamos en la 14, imagínense, que es la Corporación Cívica Mundo Nuevo, que precisamente nace de esa necesidad de institucionalizar un poco pues toda esa lucha que nació desde la calle y que aprovechando el impulso de la Consejería Presidencial Medellín en la década de los 90, pues se constituye como una organización jurídica con base jurídica, y esto le posibilita proyectarse mucho más y de manera más profunda pues, en el trabajo comunitario. Cuéntenos un poco sobre la historia y cómo surge esta Corporación Cívica Mundo Nuevo, cómo se proyecta al trabajo comunitario. Esto pues en conexión con la importancia de todo este tipo de organizaciones que fueron apareciendo, que fueron convirtiendo un poco esa lucha de las calles, esa lucha popular, a una lucha más, digámoslo así, organizada, institucionalizada. Medellín tiene una historia muy valiosa en la década del 90 porque esa apertura democrática que se dio, que yo la relaciono mucho con la nueva constitución después del 91, pero que ya venía, de todas maneras ya había mucha gente que venía trabajando, mucha gente que conocía el proceso de los sindicatos, el proceso de la iglesia de la nororiental que estaba Golconda, o todo lo que fue Barrio Comparsa, pero que también antes había personas que trabajan de arme y desarme, de danzas. En el barrio se concentraba alguna gente que tenía un trabajo muy valioso de scout, con danzas Tupinamba, que la menciono yo ahí mucho, que era Oscar Peña, y que todavía creo que ha funcionado mucho con el tema artístico, y con todo lo que tenía el ICBF, todo ese proceso de tanta gente estaba muy disperso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Simplemente nos juntamos y dijimos, venga, vamos a actuar juntos. Parecía sencillo, pero se necesita una coyuntura, un contexto para que esas cosas a veces sucedan, que no existan en ese momento resistencias, discrepancias, que en el momento en que nace es como un momento de mucha gloria. Y el hogar infantil Girasol, que quedaba al lado de la parroquia, precisamente era de la parroquia, ese arriendo lo pagaba el ICBF, tiene un momento también histórico en todo esto, porque llega un director, Juan Carlos Hernández, que es completamente abierto, o sea, es uno de esos personajes que llega aquí uno dice, como que todo es posible. No, venga,
es que esto es un hogar infantil, y entonces mucha gente decía, pero ¿cómo van a funcionar ahí con un restaurante comunitario si eso es de niños? No, venga, separemos este salón, ¿cierto? Y eso, un salón, venga, que ahí cabemos todos, estrechémonos. Gente así es necesaria para que esto se dé también, y empezó la cohesión, entonces llegó personas que tenían títeres, había una muchacha que hoy en día es psicóloga y que hemos hablado en los últimos tiempos un poquito, Iracema Bizambra, que con el novio hacían marionetas y se empieza a juntar lo de los zancos, lo de las marionetas, lo de la danza, lo de la guitarra, lo de... Eso cuando usted mencionó una cosa empezaron a llegar otro montón, ajedrez, no sé, bueno, ping-pong. Y cuando ya miramos a los lados, éramos 45 personas formando la Corporación Cívica Mamá Huevo. Eso era un fenómeno. El ICBF nos prestó unos estatutos que tenían de otra organización y nos dijo, este puede ser el ejemplo. Y los cogimos a leerlos en colectivo, a estudiarlos. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, para que nadie se anquilose aquí en ningún poder, un representante legal solamente dura 1 año. Eso no lo digo, por ejemplo, ahí en el escrito, que debía haberlo dicho. Y era cada año, fui el representante legal el primer año, pero luego ya siga rotando. Es cada año que se va. Por una razón muy sencilla, man. Si los otros que están ahí no aprenden, entonces ¿cómo nos vamos a multiplicar? Si otros no saben qué es ser representante legal o ser presidente, yo hoy veo mucha gente que sigue siendo representante legal o gente que se anquilosa en muchos cargos en acciones comunales, en las partes. Y eso se les vuelve una obsesión. Y eso pasa en todas partes, en alcaldías, el presidente, el que es gobernador también, el que es presidente quiere seguir de presidente toda la vida. Y eso se va convirtiendo ya en un conflicto, que es el conflicto de la raza humana, de los egos, del poder, de las prebendas, de que entonces es el que más manda. Entonces eso se va volviendo, esa sí es una pandemia, los egos. Y por eso en esa corporación, en ese instante, hicimos ese ejercicio. Entonces digamos que los primeros 10 años fueron muy buenos porque todo el mundo aportaba, no teníamos nada. O sea, allá nadie podía decir, venga, que es que yo voy a ir a que me paguen. Oiga, no existía el presupuesto participativo, no existía esas inversiones de que ya se ven hoy porque la gente ya puede hacer contratos. Eso no existía. Había otro tipo de ingresos y de ayudas que llegaban y eran posibles. Pero nosotros teníamos que seguir trabajando. Yo trabajaba en una microempresa, el señor Orlando Guerrero, que era una gran persona, y por muchos años seguía pues yo ahí trabajando lo mismo que otros cuantos también, y había momentos en que había algún recurso. Esa fue la historia de Mundo Nuevo inicial, que tuvo mucho con la cultura, y da la casualidad que en ese momento también se empieza a fortalecer duro el tema de Pikachu con Futuro, el tema de la Simón Bolívar. O sea, fue una coyuntura de muchas organizaciones en la Comuna 6 de Medellín. Y uno dice, eso llevó a la comuna hacia el año 96, 97, 98, como a una cúspide, en donde se habló ya de la planeación, en donde se habló ya de la inversión social, en donde ya había pasado la consejería presidencial, el núcleo de vida y formó en toda esa década. Esa década entonces es una década que sube y sube y sube y sube. En nivel de vida, también una cosa de inversión muy fuerte de la ciudad en esa comuna, porque después llegaron los PUI, después llegaron toda la inversión de los PUI hacia el 12 de octubre, hacia Pedregal, vinieron ya el cable. Para llegar a eso, y yo siempre, casi que lo aseguro, es producto
un debate que se dio en la década del 90 y que hoy tal vez ni los empresarios recuerdan. Necesitamos hoy recuperar ese debate y decir, venga, la importancia que tienen los empresarios también en esto, porque es una decisión de todo el mundo en Medellín meterse a todos los barrios populares en una época. Para hacer todo eso, pues, digo yo, ¿cierto? Eso, para decirles que de nuevo la necesidad de integrarnos, de empezar a vernos como uno solo y de abandonar todos esos sectarismos que a veces tenemos. Yo creo que ese sectarismo en que a veces nos está matando, pues definitivamente con eso hacemos el ridículo en toda parte. O sea, si nos mostramos hacia afuera con eso. Y qué mejor ejemplo que los que está pasando ahorita pues con esta crispación política en el país. Y bueno, ya llegando al escrito más reciente, que está más calientico, que fue el día de ayer, ¿cierto? Pequeñas batallas cerca de nosotros. Me imagino que no será la última que hagas con ese tema, ¿cierto? Porque aludís a un tema fundamental que parece como que nos indicara que la historia se repite, es el tema de la violencia, ¿cierto? Bien lo dijimos en la presentación que usted ha pertenecido pues a estos ámbitos, a estos programas de paz y reconciliación, no solamente por su experiencia política, sino también pues por una capacidad pues conciliadora. Da una cifra supremamente dolorosa, 77 muertos en un tiempo pues muy corto, 77 muertos del barrio, no estamos hablando de un territorio amplio y una ciudad, sino del barrio mismo, sí. Pues que creo que en un par de años pues configuró todo el panteón, digámoslo así, de los jóvenes asesinados. Eso sin contar, o también incluyendo ahí, creo yo, aquellos que usted va narrando a través de esas historias y que de alguna manera va sembrando allí esos nombres. Yetro, por ejemplo, un amigo suyo que desapareció, o algunos jóvenes, por ejemplo, que gritó algo hacia los ocupantes de un carro y que simplemente lo desaparecieron porque sí o porque no. La existencia de esos escuadrones de la muerte del Departamento de Orden Ciudadano que llamaban, el DOC, etcétera, etcétera. Bueno, ese tema del conflicto, de la muerte, de cegar la vida a través de la violencia, ha sido un ámbito permanente dentro de la historia de nuestros barrios. Entonces, ya para pasar como a los comentarios, a las preguntas finales, que Joana también está pidiendo pista por acá, cuéntenos un poco de eso, ¿en qué va eso? ¿Cómo viste esta situación que parece repetirse de cierta manera cada cuanto en nuestros barrios, el tema de la violencia? Eso ya vos tenés como cierta percepción y lo viste que es apenas el embrión de todo lo que venía después. Porque de ahí en adelante es que nosotros nos metemos de lleno en el tema de mediar conflictos con los actores armados. Era una época en la que veníamos de la época como del cuchillo y se empezó la gente a armar ya de armas de fuego. Todos los pelados y mucha gente, adultos, empezaron a aparecer fue con armas de fuego. Entonces, cuando se empezó a armar una trifulca, en esa década del 90, esa fue de las primeras, pues, que empezó a tener armas de fuego. Los atracos en los barrios eran demasiado comunes para robarle unos zapatos, un bolso, una cadena a una persona. Y esa época entonces genera que casi cada 3 cuadras había un grupo. Era un contexto distinto. Formar una guerra de 3 combos o 4 contra todos contra todos, o 2 contra 2, o 2 contra 1, era como muy normal. Esa fue la primera, y nos tocó precisamente ahí donde empezamos a crear el restaurante comunitario
que era en el hogar infantil, ya con la Corporación Cívica Mundo Nuevo. Entonces, es simplemente el abrebocas de empezar a decir qué vamos a hacer aquí. Fue el momento en que empezamos a decir qué vamos a hacer aquí con todos estos pelados. Y empezaron a llegar voces de todo lado, ahí sí, porque es que Medellín en el 91 tuvo 6.300, como 6.350 homicidios, aunque uno ve cifras, yo ahí en el escrito lo coloco, como el tiempo, no sé de dónde saca la información, tenemos que compararla con la que tenga actualmente de manera más oficial la alcaldía, pero hasta 6.700 homicidios llegaron a plantear que había. En una época en que no había tanta coordinación entre la fiscalía y la policía, no había tanta coordinación entre ellos y la alcaldía, todavía estábamos empezando a crecer en temas de sistemas, pues sencillamente es un subregistro, porque mucha gente que mataban, uno cómo va a confirmar una cosa de esas. En el cementerio Universal llegaba un combo en 2 carros o 3, dejaban 2 o 3 muertos y le decían al sepulturero, sepúltelo si tenga esta aguardiente. ¿Usted cómo demonios sabe en esa época quién era, a quién fue el que enterraron, qué fue lo que pasó ahí? Mire, ahí está la JEP diciendo que va a declarar el cementerio como en una figura especial que tienen para custodiar los terrenos y buscar los desaparecidos. Eso pasaba y la ciudad estaba en un desborde de violencia impresionante. Pues si hoy nos escandalizamos cuando se pasa de 700, cuando se pasa ya de 600, imagínense que eran 6.500. Pues es que eso es una cosa escalofriante y por eso éramos de las ciudades más violentas del mundo en ese momento. Es que pues yo llegué a ver una balacera y a ver 5 muertos ahí en la esquina de la Escuela Minerva de Miramar. Entonces eso, digamos que hizo que todos los empresarios, la iglesia, la institucionalidad, nace la Consejería Presidencial y empiezan a decir, venga, ¿qué hacemos? Y no éramos entonces nosotros nomás. Entonces venían corporaciones de carácter regional, Corporación Región, gente que se especializó mucho en el tema de la planeación y de la convivencia. Y empezamos un trabajo conjunto. Y yo repito ahí mucho lo de que tenía que ser sin celos, tenía que ser sin afugias de poder, ninguno estaba como pensando en eso, sino, venga, hagamos algo por esto, porque es que estamos llevados. Y nace ese embrión de trabajo del ICBF ahí y nos da la oportunidad como de mirar de cerca ese proceso. Y sí, efectivamente ese fue el embrión. Vos lo acertaste ahorita cuando dijiste que eso abre, porque entonces vino la guerra de la Imperial contra Miramar, Kennedy y la Imperial. En Kennedy estaba la Imperial. Eso, el nombre lo recibía porque había una heladería antigua ahí que se llamaba así. Y los de Miramar, y eran por ahí una guerra por ahí de 4 combos. Entonces todo el que bajaba, y eso se llegaron a ver pues escenas tenaces, escenas pues de películas, que yo creo que por eso es que también a veces somos así, hermano, de tantas películas que salen aquí, que todo el mundo es armado y con 2 metros así en una moto. Era así. La guerra de Miramar y Kennedy era así. Era de todos los días subir en un carro, en una moto y matar al que vieran. Entonces, no era precisamente al que estaba en guerra, sino al que vieran. No, allá les dejé uno. Decían después. Eso fue la intervención que después hicimos y que fue muy satisfactoria en términos de que por lo menos se calmó, digamos, la venganza, porque había una venganza inmensa entre esos grupos. Había una sed de venganza muy tenaz. Es el principal problema que teníamos, porque
cuando uno hablaba con esto, decía, pero ¿qué vamos a hacer entonces con aquellos que nos mataron a mi hermano? No, yo no le perdono a esos manes. Y bajaban del otro y decía lo mismo. No, yo cómo voy a perdonar, vea, me mataron a mi tío aquí. No, es que mataron a mi novia que no tenía nada que ver en eso. Bueno, esas eran las grandes discusiones en ese instante. Ni siquiera eran las discusiones de las plazas, de que quién se queda con esta plaza o aquella. No, todavía no era eso. Aunque ya habían plazas, obviamente, pero esa es una etapa entonces de gran aprendizaje, de mucha mediación de conflictos, porque eso es un ejemplo. Por eso lo dijiste ahí perfecto, el abrebocas. Habían guerras entre los de Las Vegas, Picachito contra los del 12, los de toda la comuna contra los de la Y. Mataron líderes por rencillas, por envidias. Líderes, un líder matar a otro líder por envidia. Pues, fue una cosa muy tenaz, pero bueno, eso es, y esa es la invitación siempre, a que todo esto que hay o que puede haber, se puede prevenir siempre y cuando hagamos una intervención y un trabajo con la gente desde niños, jóvenes, y que es la sociedad la responsable de esto. Esto no es nada más el papá el que está metido, no. Todos somos responsables de lo que pasa en esta sociedad, porque todos creamos ese contexto. La gente llega a un punto por un contexto, y si no cambiamos el contexto de lo que está sucediendo, seguirá así. Y hoy no nos afecta, en teoría, lo del Cauca, o lo del norte de Santander, o lo de Caucasia, pero sí nos afecta. Mañana los desplazados llegan aquí, mañana la gente que se tuvo que volar de allá, llegan aquí. ¿Qué hacen aquí? Vaya usted a saber. ¿Dónde quedan? ¿Qué harán? ¿Qué sigue? Eso es un conflicto para todos. Ni qué decir Bogotá. Esto necesita un diálogo completamente nacional. No es nada más los barrios y las ciudades, el departamento y el país. Esto es como la pandemia, que cuando la veíamos en Italia, no, eso es allá, después pasó a toda Europa, después España, y no, eso es por allá. Ya hoy empezamos a sentirla aquí, entonces ahora sí, pero bueno, eso es. Sí, el tema de los pactos y los consensos deben ser reales. El sancocho nacional, como decía Jaime Bateman, es ¿no? Ya para darle un poco de cuerpo pues al cierre del programa, vamos a escuchar los comentarios y las sugerencias o las preguntas que Joana nos haga conocer de nuestros seguidores. Adelante, Joana. Bueno, por acá tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Primero, Angie Gómez nos dice, gracias por estos espacios, nos llenan de historia. Juan Alonso dice, reflexiones resilientes. Beatriz Álvarez dice, saludos a todos, especialmente a Juan de Dios, a quien le debo este amor por lo comunitario y social. Siempre será un maestro del cual nunca se deja de aprender, un ser humano inigualable, mi respeto y admiración por él. Fernando Betancourt nos dice, Juan, tu vida de trabajo comunitario y político, ¿cómo empezó? Creo que a través del relato que nos hizo Juan ya respondió esta pregunta. Diana Gómez nos dice, los oficiales eran los ingenieros. Mónica Zulema dice, excelente conversatorio. Laura Patricia le envía un saludo a Hamilton y a Juan de Dios. Mónica Zulema nos vuelve a dar un comentario y dice, solo en la pluralidad podemos encontrar la riqueza para transformar. Edilberto Zapata dice, me das la razón, Graciano, representante legal no quiero ni he querido ser, y siempre me nombran.
una pregunta, ¿qué hacer? Pues referente a lo que acaba de decir, que en ese momento estaba hablando sobre la representación legal de la corporación, y Audrey Aricapa nos envía saludos. Por aquí también Weimar Warin nos dice, aún faltan muchas historias por contar. Claro, Weimar, la historia no está terminada. Así, de la misma manera que ninguna teoría tampoco está finalizada. De eso trata la historia. Y eso es lo que hemos tratado pues como de verificar hoy, ¿cierto? Gracias por los comentarios a todos, gracias a Joana pues por expresarlo oralmente. Pues nada, Juan, yo creo pues que aquí uno de los propósitos de este programa era como dejar antojadas a las personas que nos siguen. Pues ya usted cuenta usted es muy taquillero por lo que vemos y ya cuenta con una gran cantidad de seguidores, entre ellos nosotros, pues entonces estamos expectantes de las próximas publicaciones. Entonces ahora, para ir cerrando, Juan, ¿qué sigue? ¿Qué sigue entonces de estas narrativas? ¿Qué sigue para tu vida? ¿Qué sigue, o digámoslo así, como mensaje a todas estas personas que nos han seguido el día de hoy? Hamilton y bueno, Víctor, Joana, que han sido como los anfitriones de este diálogo tan valioso, porque esto también lo ayuda a uno como a profundizar todavía más la reflexión. Todos estos diálogos son muy valiosos. Muchas personas han hablado de un libro. Mire, puede ser un libro, pero yo, primero que todo, quisiera generar esas inquietudes. Inquietud en la gente para conocer qué pasó, por qué estamos, qué somos, de dónde venimos. Porque si eso se genera, pues va a haber quien lea el libro. Si no, nadie va a leer el libro. Entonces ocurre como muchos libros, que se sacan 2000 ediciones de un libro y lo leen 5 personas y los libros están guardados en las bibliotecas. Yo soy enemigo de que la gente conserve los libros para guardarlos. Vea, si no los va a leer, por lo menos présteselos a la gente o llévelos a las bibliotecas que así los leen. Alguien lo lee. Esa es la discusión con el libro, que tengamos la posibilidad de, increíblemente, muchos de los libros que son riqueza de Medellín, a veces uno no lo conoce, y uno tan viejo en la vida y no lo conoce. Mire, hace poquito yo leí un libro que lo promoví en el Facebook, de la violencia en el barrio Manrique, a propósito de lo que dice Guarín, que vivió mucho toda esa época en Aranjuez. Y es una cosa que sucedió en 2009, 10, 11, pero muy importante, no por las balas. Ojo, que es que ahí es donde tenemos que poner el ojo. Es lo que vivió la gente, la vida, cómo cambió, cómo transformó la guerra esa comunidad. Que yo la conocí, tuve la oportunidad de ser subsecretario de gobierno en ese momento, cuando justo se dio la coyuntura en la que ellos hicieron ese pacto para acabar esa guerra. Y ese libro tan valioso, y yo no lo conocía. Entonces, ¿qué sigue? Que dejemos inquieta a la gente, que nos quedemos inquietos nosotros por conocer también lo de los otros. Necesitamos conocer no solo libros, sino la vida, lo que acontece, el crecimiento de la gente que está pasando. Estas fotografías, esas 167 fotografías que vos me mencionás que han salido, las ha visto mucha gente del barrio Miramar. Hemos hablado con ellos, hemos tenido la oportunidad de compartir discusiones respecto a esas fotos. Muchas personas llegan y nos dicen, yo no tenía una foto de mi abuela en esa situación.
en ese paseo, o en esa convivencia, o en esa reunión, y a veces compartirlas. Y entonces vos qué estás viviendo hoy, qué está pasando hoy, y eso es muy importante como conocer esa evolución, qué pasó con la gente. Dice, todo el mundo ha salido adelante, de una u otra manera. La gente es muy berraca. Vea, le digo, una de las cosas que deja la moraleja de toda esta historia hasta hoy. Entonces, empecemos a compartir con la gente mucho más. Y estos medios virtuales son muy importantes y hoy lo están demostrando. Pero salir y hablar con los vecinos después de la pandemia e incluso desde ya en lo que sea posible es muy importante. Eso es lo que sigue, ser muy cercanos, muy solidarios con los vecinos, con la gente. Si no, a veces yo digo de manera despectiva, entonces, si no, ¿para qué sacar un libro? No, tendría que ser para eso. Incluso por eso publiqué, porque yo dije, bueno, y si esta pandemia a mí me da y me muero, entonces, ¿qué? ¿Cuál libro va a sacar? No, saquemos eso de una vez. Esa ha sido como la idea, compartir, hacer, discutir, que vean, que miren, que recuerden lo valiosos que fueron muchos de los que están ahí para la vida de uno, porque realmente fue mucha, uno se debe a mucha gente, increíblemente. Para la educación mía, qué montón de gente. Ahí escribí un artículo de la educación, porque uno es terco, porque uno no, y no le entra y no quiero, o si quiero, pero no voy, no lo hago, o sea, entonces es eso, es tener la oportunidad de compartir y de discutir y de reconocer al otro también, lo que ha valido, lo que ha sido, qué papel jugó tan importante tanta gente para que esto pudiera hacer. Para eso, ¿de qué montón de gente? La gente que estuvo allí. Montón, montón. Beatriz Álvarez, que acabo de hablar, hoy en día es presidenta de la acción comunal del barrio Aurelio del Gaitán. Y viene de esa época, de ese aprendizaje, y la alegría que a uno le da escuchar que la gente está haciendo cosas, que se está moviendo, que aprendió, que, mejor dicho, eso no tiene valor, eso es inmenso. No, muy bonita esa reflexión final. Ya te doy la palabra, Víctor. Muy bella esa reflexión final, Juan, y es que no nos debemos, pues que nos debemos todos a otras personas. A otras personas han posibilitado que uno esté acá, como lo decía Ernesto Sábato en ese libro bello que se llama La Resistencia. Gracias a otros estamos acá hoy. No solamente a las personas, no solamente a las personas que biológicamente tuvieron que ver con nuestra existencia, padres, madres, abuelos, familiares, ancestros, sino también aquellas personas que de alguna manera posibilitan que uno esté vivo, aquellas personas que cultivaron los alimentos que ingerimos, aquellas personas que construyen nuestros vestidos, aquellas personas que nos transportan, que construyeron nuestras casas, de alguna manera nos debemos a la humanidad entera. Entonces es muy bello cerrar esa intervención como con esa reflexión. Yo tengo mis propias reflexiones, pero le voy a dar la palabra a Víctor. Por favor, Víctor. No, le estaba diciendo a Juan de Dios, pues que es un ejercicio muy valioso el que está haciendo, que yo lo reconozco porque recupera la información, una parte muy importante de la información de la Comuna 6 desde su vivencia y desde la Corporación Cívica Mundo Nuevo, y que esto lo deberían hacer también con, pues cada organización toma su decisión, pero desde organizaciones como Simón Bolívar, como Picacho con Futuro, que yo estoy convencido que tienen mucha información, videos, fotos, vivencias de las mismas personas que participan ahí y que han participado en la construcción de comunidad en esta comuna y en esta ciudad, porque hay que recordar que la ciudad, la Comuna 6 es reconocida en la ciudad por la cantidad y la calidad de las organizaciones
y del trabajo organizativo que ha desarrollado en los últimos 30 años. Entonces, muchas felicitaciones, Juan, y pues esperamos que sigas contando, si aún falta de esa historia, pues seguir contándola porque hemos logrado recuperar gran parte de la memoria de la Comuna 6. Yo tengo también unos aportes que hacer ahí antes de despedir a Juan, y es, bueno, claro, va en la misma vía de lo que decía Víctor, hay que hacer conciencia de la historia, ¿cierto? Y hay que hacerla de manera tan profunda que haga parte consciente de la vida cotidiana, es decir, que hagamos historia todos los días y hagamos todos los días historia, ¿cierto? Que lleguemos a un nivel de conciencia que podamos conversar con el otro, como lo hacía la invitación Juan, consciente de que somos parte de un pasado que hemos construido colectivamente. Así que sí, hay muchas organizaciones que han tomado la iniciativa, organizaciones como las que nombraba Víctor, pero también grupos que sin estar, digamos, legalmente constituidos, pues apuestan al tema de la investigación en historia. También lo han hecho individuos, el papel que cumple, por ejemplo, la Sala Mi Barrio, del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez 12 de octubre y su servicio de información local es fundamental para conocer esa historia. Entonces la invitación es esa, a seguir narrando la historia, a seguir escribiendo la historia, a seguir escuchando la historia, precisamente para saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Una segunda reflexión tiene que ver precisamente con la motivación que nos narraba un poco Juan al principio, y es de estos archivos que muchas veces no somos conscientes de que tenemos, ¿cierto? El solo álbum fotográfico de la familia es un archivo de memoria y de historia. La invitación es a recorrerlos, a conversarlos, ¿cierto? Y a ponerlos en debate. Hay muchas iniciativas ahora de la creación de estos archivos barriales y comunitarios. Ojalá esto en el corto plazo tenga una de concrete. Por lo menos ya tenemos un montón de fotografías de Juan de Dios, que yo creo que va a ser el primer donante de esos archivos barriales y comunitarios de Miramar, que obviamente por razones políticas y obvias debería estar ubicado en la Corporación Tírica Mundo Nuevo. Juan, no queda sino estar pendiente de las demás publicaciones. De verdad que de alguna manera, por ese lenguaje despreocupado, sencillo, nos han enganchado con las narrativas. Yo también soy un fan de los libros, la verdad, y le tengo una propuesta de título sacado precisamente de una frase de la narrativa número 11, que vos titulaste Estudiar un largo camino en mi vida. Está por ahí en la mitad del escrito, y es una reflexión que yo quiero cerrar con ella, porque cuenta como del recorrido que has hecho, sobre todo desde esos tiempos de juventud rebelde hasta un tiempo de adultez ya más consciente, donde, como dijimos al principio, pues tenemos la posibilidad de mirar hacia el pasado y hacer balances. Dice así, y ese va a ser el título del libro si algún día, creo yo, pues que se decide por él. Abro comillas: la cuadra no es nuestra, el barrio no es mío, la comuna no es mi único mundo. Ahí le dejo la inquietud, pues, Juan, y le dejo el micrófono abierto para que despida este programa. No, yo no lo descarto. Obviamente, pues, lo que pasa es que estamos en una época tan incierta y tan difícil que uno no dice en este momento que va a ser una cosa, pues, de esa dimensión, ¿cierto? Obviamente, el aporte total. A Mundo Nuevo yo le dejé todas las fotos, la mayoría de las fotos, cuando salí de Mundo Nuevo y cogí otros rumbos, que deben de estar, no sé si es Oscar Peña o quién las dejó. Estas eran de unos álbumes de mi mamá que ella tenía, yo no las tenía, ella las tenía en la casita cuando estaba ya entre Miramar y Las Vegas, que ella vivía. Entonces hace 3 años y medio que se fue, y ahora cuando vinimos a destapar esto y vimos la cantidad de fotos que tenía la mujer, hermano, ahí las tenemos arrumadas hace 3 meses en el comedor aquí, mi hermano y yo, mirando, y uno no se cansa de mirar eso.
de todos los momentos y tan distintos. Ustedes vieron los primeros, hay unas que son de, ella tenía fotografías desde 1955, cuando llegó a Medellín, con la familia. O sea, es una cosa impresionante. Mejor dicho, de Mundo Nuevo no hay sino 10 en comparación del resto de la vida, pues, de todo esto. Entonces eso, obviamente, hay que darnos a la tarea con todo el mundo, hacer como una campaña, y en el departamento, que tiene una página que dice Historia Fotográfica de Medellín o de Antioquia, y sacan ahí todas las fotos, todo el mundo va poniéndolas. Ahí todos los días pone gente fotos y son maravillosas esas fotografías, hasta de 1910 he visto fotos que sacan ahí. Hay que hacer un ejercicio como así, como más de cosas virtuales. Yo no sé ya, Joana, cómo sacaríamos eso, pues porque yo en esto apenas estoy cogiendo vuelo, escasamente sabía poner correos y entrar a internet. Entonces, eso, y lo otro es insistir mucho en que para hacer esos ejercicios tiene que haber un buen ambiente, que la gente se sienta cómoda, tranquila. Hay que empezar como a generar un ambiente tranquilo, porque yo muchas veces veo muchas rencillas, muchos mirando de reojo. Vea, hombre, yo he vivido, si cuando ha tenido poder y cuando no lo ha tenido. El poder es efímero. La plata sí que es cierto. Tenemos que empezar a mirar el ser humano por encima de todo. ¿Qué ser humanos somos y qué vamos a dejar? Hace poquito coloqué un escrito con un tema con una fotografía de esta charla, Sara, y un árbol de aguacate que sembré. Y coloqué, bueno, yo ya soy padre de una maravillosa hija y bueno, y sembré un aguacate. Y nadie dijo nada. Sí, lo que falta es el libro. Dicen que hay que tener un hijo, sembrar un árbol y hacer un libro. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Si alcanzamos, obviamente lo haremos. Y muchas gracias por todo, a todos los que nos están escuchando, a todos los que aceptaron esta invitación de parte de ustedes, de parte mía. Muy bien, porque estos debates los tenemos que ampliar y ser ejemplo también de convivencia en el futuro para estas comunas y para Medellín, que es la tierra nuestra, donde vivimos, donde crecimos, donde queremos seguir, yo creo que toda la vida. Bueno, no, ya empezó Juan de Dios. Yo creo que aquí ya consiguió apoyo para esos fines de la escritura del libro. De todos modos, a los oyentes o a los que nos siguen, ¿cierto? Por esta página del Facebook, Joana va a publicar allí el enlace de la página de Facebook de Juan de Dios, donde pueden encontrar los escritos. Y bueno, no queda sino agradecerle enormemente esta invitación fraternal, desinteresada, pues acompañarnos en el día de hoy a Juan de Dios. Agradecerle también a todo el personal de la Veeduría Ciudadana, al Plan Estratégico de la Comuna 6, a Víctor, a Samuel, a Jorge, a don Oscar, a Alejandro Chalá, que no lo saludamos al principio, que es un nuevo integrante de la Estrategia de Comunicaciones de la Veeduría, a Jenny Astrid, que esperamos que esté en buenos vientos, a Jorge Tobón, a Elvin Pino, que siempre nos acompaña, a Joana Piedradita, que está también detrás de la producción y de todo el tema técnico y logístico, y un agradecimiento muy, muy, muy especial a toda la comunidad, que es la razón de ser de esta veeduría y de todos nuestros procesos. Entonces no queda sino pues enviarles desde la distancia del confinamiento un abrazo fraternal a todos. Gracias por estar acá. Y creo entonces que nos vemos el próximo miércoles 12 de agosto a las 3 de la tarde con un nuevo tema de interés para toda nuestra comunidad, haciéndolo como nos gusta hacerlo desde la veeduría, poniendo los temas de debate sobre la mesa. Muchas gracias. Un abrazo cordial a todos.